Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Bolio a Lápiz. En este capítulo vamos a hablar con Ana Asensio, psicóloga que tras su nombre, Vida en Positivo, acaba de sacar su libro Neurofelicidad. Y le preguntamos qué es una persona neurofeliz. Para este capítulo vamos a contar con la colaboración de Café de Finca, un café de especialidad que está riquísimo y que os dejamos el código de descuento Boli o Lápiz 20. Bienvenidos a Bolio a Lápiz. Bolio a lápiz. Ana Asensio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues encantada de estar aquí contigo, la verdad, estoy feliz. Yo también estoy feliz, pero porque de repente me he dado cuenta de que nuestra conexión era más cercana de lo que yo pensaba. Y bastante, ya te he dicho, yo te he visto desde pequeño, probablemente tengo más de tu película de vida en mí que yo en ti. Qué fuerte, de cuando yo a lo mejor comía arena, ¿no? Esto espero que no me escuche por aquí mi novia, que siempre se ríe de eso, porque cuando yo era pequeño decían que comía arena. En fin. Y yo creo que te he visto comer arena, ¿eh? Y esto lo decimos para que nos esté escuchando. Y es que Alfonso y yo veraneábamos en el mismo sitio, y yo soy amiga de su hermana mayor, con lo cual ha sido un encuentro precioso. Es siempre muy guay que Ana Asensio me diga, sí, yo te he visto comer arena. Bueno, podemos empezar la entrevista. ¿Quién es Ana Asensio? Pues la verdad es que la pregunta es bastante amplia, pero yo siempre me defino como una persona, soy una mujer, ¿Sí? absolutamente normal, actualmente casada, con madre de 4 hijos, psicóloga, pero lo que más me define, yo creo, en mi persona es que creo que he mantenido desde siempre una alegría y una pasión por la vida. Y creo que a día de hoy, a mis 45 años, puedo seguir diciendo que sigo igual, con mis momentos, ¿vale? Como hemos dicho que tenemos momentos de vida, que nadie aquí se asuste, que hay momentos, he pasado mis crisis y probablemente por haber pasado mis crisis y mis dolores de vida, puedo decir que soy una persona apasionada por vivir. Qué guay. Pues eso hablaremos durante la entrevista, también un poquito de consejos, también psicológicos, que como bien has dicho, eres psicóloga. Y te quería preguntar la pregunta que le hago a todo el mundo antes de comenzar el podcast, y es, ¿qué te hace diferente? A mí me hace diferente. Mira, hoy hablando con un amigo, yo le decía a un amigo, es que yo no soy tan moderna como tú, hablando de relaciones de pareja, hablando de poliamor, bueno, nosotros a veces con los compañeros psicólogos filosofamos. Y me dice, ¿cómo que no eres moderna, Ana? Que tienes una vida que pareces joven, aunque eres muy joven, pero parece que tienes 20 y pocos, que te organizas para salir, que tienes hijos, que te encanta escribir, que te encanta tener amigos, que te encanta hacer feliz a la gente, que te diviertes con todo. Y yo creo que lo que me hace diferente probablemente es lo que me gusta divertirme, en cualquier situación, en terapia, con amigos, en casa, me gusta divertirme. Y cuando vienen momentos difíciles de vida, también estoy ahí seria y con mis emociones, pero me gusta mucho divertirme precisamente porque probablemente tengo muy de cerca lo que es el dolor humano. Y eso me hace conectarme mucho con la suerte que tenemos de poder divertirnos. Qué y guay. Eso me mantiene, yo creo que me hace especial. Qué guay. A ver, yo lo he vivido desde el primer momento que he entrado por la puerta. Ha sido un entrar por la puerta y salto y abrazo y ya lo he podido ver. Ya lo he podido ver y qué guay. Muchas gracias. Y bueno, te quería preguntar, ¿qué es para ti una vida en positivo? Mira, vivir en positivo, que lejos de ser positividad tóxica, es decir, siempre he dicho, la gente me dice, pero claro, Ana, qué fácil, ¿no? Para los psicólogos que vivís un poco en vuestro mundo, vivir en positivo, que estáis que si la felicidad, que si hay que agradecer, que si hay que estar con actitud positiva, piensa bien, y la vida real. Y yo digo, no, si es que yo me bajo al barro, es que yo soy madre. Tengo una pareja de hace mucho tiempo, que eso también implica ajustes, implica crisis. Soy emprendedora, que eso implica pensar mucho, tener bajones, he dejado negocios, he tenido socios, me he llevado bien, me he llevado mal, he tenido fracasos empresariales, es decir, se me han muerto familiares muy importantes. Y dices, ¿y la vida en positivo qué es? La vida en positivo para mí es asumir la vida como es, porque es lo que hay, es decir, sin anticiparme en el catastrofismo de me va a pasar lo peor, pero tampoco pecar de excesivo optimismo, que yo soy una optimista un poco de serie, y me tuve que frenar porque la vida es como es. Y al aceptarla como es, lo que decido es, bueno, y una vez que yo tengo esto, ¿qué puedo hacer para ayudarme? Esa es la vida en positivo. Acojo las circunstancias y antes de hacer un juicio de ellas, respiro lo que me está diciendo y entonces decido qué hacer.
eso es. Qué bueno. Con ese pensamiento seguro que hay gente que puede pegar un cambiazo de vida y estoy seguro. Y ese fue tu primer libro. Efectivamente, mi primer libro se llama Vidas en Positivo y es curiosa la historia que tiene detrás porque lejos de ser un libro que yo escribí así, como digo yo, en mi casa, pensando en cosas, fue un libro que yo escribí robándole historias a la gente. Qué bueno. Es decir, yo iba en el autobús y escuchaba comentarios de gente y escribía en... ¿Os acordáis de las HTCs cuando no existían todavía? Vosotros sois de otra generación. Eran como las Blackberries. Vale. Las HTCs eran como teléfonos que eran para escribir antes de que existieran los smartphones. Y entonces yo estaba a lo mejor en el autobús y escuchaba a una señora decir que se llevaba mal con su suegra y que era un horror y que tenía que ir a la cena de Navidad y que no sabía cómo afrontarlo porque eso era el peor mal de su vida. Y entonces yo me iba a casa y reflexionaba sobre los verdaderos males de la vida. O iba a ver a un amigo, es que mi novia, fíjate lo que me ha hecho, yo esto no me lo merezco. Y yo escribía acerca del merecimiento y la queja. O de repente estaba en el parque con mi hija pequeña y una amiga me contaba que estaba hartísima del trabajo que tenía, cuando a mí, yo no juzgaba, pero me parecía que eran unas circunstancias bastante ideales, entonces escribía acerca del agradecimiento. Entonces fue para mí, durante mi baja maternal, un diario que yo me hice como si mis pacientes fueran las personas de la calle. Ah, qué chulo. Así salió Vidas en Positivo. Qué chulo, qué chulo. Me recuerda mucho, leí hace mucho tiempo un libro y esto como que me recuerda a ese libro, se llamaba Tus zonas erróneas, estoy seguro que... De Wayne Dyer. Exactamente. Es un libro que da igual en el momento en el que lo leas, que yo creo que si lo tienes en la mesilla, en el momento en que lo leas te va a dar una especie de, como de guantazo psicológico y te va a devolver a tu sitio, ¿no? Y esto me recuerda un poco a eso, que... Pues te agradezco mucho. Hoy, de hecho, hablando con otro compañero, me decía, mira, Ana, me he leído tu libro como en trayectos de estos, pues en la cola del avión, estando a lo mejor incluso esperando en un tren, ¿no? Él se mueve mucho. Dice, y me ha parecido, además de ser un libro profundo, pero tan fácil y tan ameno, yo lo que quise hacer con Vidas en Positivo, no solo con el libro, sino con la marca, cuando surgió el nombre no me lo puse yo, me lo puso una amiga de mi marido que se dedicaba al marketing y me dijo, Ana, tú tienes que tener una marca personal. Y yo dije, ¿qué es eso? Dice, te voy a hacer un branding. Y yo, ¿qué? Y yo, ¿pero qué es? Y me dice, espera, vamos a hacer un briefing. Y yo, Yo empezaba palabras marketingianas. Yo, ¿qué es esto? Bueno, lo que vino se trasladó de Valladolid a mi casa, me hizo una entrevista y tal cual yo le conté que yo lo que quería era democratizar la psicología, hablarle a la gente en humano. Lo que es hablar en humano, no en conceptos psicológicos. Y que la psicología estuviera en la calle. Bueno. Porque muchas veces un libro te puede cambiar mucho. No hace falta ir a terapia para tener bienestar psicológico. Hay muchas maneras de autoayudarse. Se puede hacer deporte, puedes tener relaciones saludables, puedes divertirte, reírte, alimentarte bien. O sea, tener una vida sana en general. Y entonces para mí Vidas en Positivo nació de esa marca de querer acercar a todo el mundo las 4 o 5 claves que hay para que tu vida vaya mejor. Ya está, era mi propósito. Y el libro fue un poco la consecuencia de eso. Qué bueno. O sea, que es un libro que pueden adquirir, pueden leer en cualquier momento de su vida y que además eso, ¿no? Son ejemplos reales. Bueno, yo te diré que en algunas crisis vitales mías, porque este libro lleva escrito más tiempo de lo que tardó en publicarse. En algunas crisis he abierto el libro y he dicho, pero yo he escrito esto. Qué bueno. Y me he autoayudado. Es buenísimo. Oye, eso es genial. Es genial y además es un libro que hay gente que me dice que lo ha leído varias veces porque pasa muchas veces con los libros de crecimiento personal que son atemporales porque no tienen conceptos del momento de moda, sino son atemporales. Entonces hay gente que me dice, fíjate que en aquel momento me llamó la atención el capítulo de la autoestima y ahora que mi autoestima está bien, me está llamando mucho la atención el capítulo de las relaciones saludables. Y digo, claro, es que es un poco para eso, para que venga a tu consciente aquello que estaba en tu inconsciente y que no podías resolver y que te estaba doliendo y a lo mejor con 4 palabras que te lo digo yo de una manera en humano, pero desde un fondo muy psicológico, puedes solventar cosas. Qué guay, qué chulo. Gracias. Además, fíjate, me parece muy curioso lo que has dicho como de aterrizar conceptos. Últimamente yo me codeo mucho de libros de neurociencia. Y la mayoría de autores que leo siempre intentan aterrizar con palabras muy de la calle lo que son los términos neurocientíficos. Y el 22 de febrero sale ¿qué?
Pues sale neurofelicidad, que yo sí que estoy neurofeliz. O sea, y además tengo que deciros que lo tenéis en primicia. Habéis llegado el día que la cigüeña me lo ha traído, como Qué digo guay. yo, y lo tenéis vosotros. Y sale Neurofelicidad, que es el último libro que he escrito, y va efectivamente de hablarle en humano a la gente de la calle, que es la neurociencia, la actual, también hay un poco de histórico, situar un poco el cerebro y descubrir sobre todo, que es muy bonito para mí, cómo nosotros en nuestro cuerpo y en nuestro cerebro tenemos una botica, una farmacia natural que haciendo prácticas saludables podemos estar bien. Qué Y de bueno. eso va Neurofelicidad. Qué bueno, qué chulo. ¿Y qué es una persona neurofeliz entonces? Para mí una persona neurofeliz es buenísima la pregunta y hoy lo pensaba, digo, me lo van a preguntar mucho qué es la neurofelicidad. Y para mí la palabra neurofelicidad es entender que nosotros tenemos un cerebro en todo el cuerpo. Esto, en términos puristas, sería que tenemos sistema nervioso por todo el cuerpo. Es decir, la palabra viene a ser, no podemos separar lo que ya tenemos unido. Es decir, no somos un hígado, ni un corazón, ni un pulmón, ni un cerebro por separado. Entonces, todo lo que hagamos está en relación y todo lo que hagamos está en relación con nuestro entorno. Es decir, que la química interna, cuando las neuronas, que son las células del cerebro, se hablan, porque se hablan, para que esa química funcione bien, esa dinámica interna tiene que estar a un ritmo adecuado. Y para que ese ritmo esté adecuado, tú tienes que estar en un ritmo adecuado. Y esto es bajar tus pensamientos, practicar el deporte. ¿Por qué? Porque tu cerebro es eminentemente motor al 80%. Si tú no te mueves, esas neuronas no se van a hablar bien. Es el teléfono roto, se van a hablar mal. No van a transportar buena neuroquímica. Si tú quieres tener una buena oxitocina, que es la que te va a mantener con ese amor, tienes que fomentar esas relaciones, porque somos seres sociales. Y así, si quieres tener una buena serotonina, que es la responsable del bienestar emocional, pues tienes que comer alimentos ricos en triptófano. Y entonces hay una serie de prácticas, sobre todo manteniendo las 4 magníficas, como digo yo, que son dopamina, endorfina, serotonina y oxitocina, prácticas sencillas, que si las hacemos de verdad nos estamos haciendo muy neurofelices. Y con eso nuestro cerebro va a estar muy contento y va a escuchar muy bien al corazón, porque mi famosa frase es, pues convierte a la razón en la mejor amiga de tu corazón, porque el corazón sabe antes que tu cerebro lo sepa. Qué guay, qué chulo, me encanta. Muchas gracias. Y quería también comentarte, en relación, por ejemplo, a los neurotransmisores que has nombrado, la dopamina, la endorfina, ¿cómo podemos trabajarla? Porque ahora creo que hay un auge muy fuerte con el tema de, por ejemplo, la meditación. Por ejemplo, la respiración. Son, sobre todo, por ejemplo, con el tema de la respiración, vamos a abordar por concretar un poco. Respiración. Creo que es un proceso súper automatizado que creo que controlando se pueden hacer muchas cosas. Entonces, quería que me contaras un poco. Y cierto es, no es que sea un proceso automatizado, es que es involuntario total, pues es un proceso que cuida de él nuestro cerebro reptiliano, es decir, si tú dejas de respirar te mueres. Tu conexión con la vida, tu conexión con el medio y la respiración. Solo por eso deberíamos de cuidarla, pero además es que nosotros vivimos tal cual respiramos. Si tu respiración es profunda, a lo mejor vives de una manera más profunda, más tranquila, pausada. Si tu respiración es superficial y muy agitada, si tu respiración está de una manera sostenida, bajando al abdomen o bajando al diafragma, abriendo las costillas como un bebé, estás trabajando todos los pares craneales del nervio vago. ¿Esto qué quiere decir? Cuando tu respiración está adecuadamente colocada, solo hay que observar a un bebé cómo respira y respirar como él. Nos vamos a agotar porque hemos desaprendido este poder con el que venimos. Entonces, se trata de volver al origen, volver a casa. Para volver a respirar bien hace falta aprender y la manera que tenemos para respirar bien es, como he dicho, bajar el diafragma, abrir las costillas. ¿Pero qué produce esto? Esto produce que tus pensamientos, que la cabeza está disparada y se ha convertido en la loca de la casa y creemos que es la que nos domina, al contrario, se van a ralentizar. Predispone a la razón a escuchar al corazón. Y en lugar de movernos por impulsos de emociones que son muy dañinas, muy cortisoladas, muy del cortisol, nos vamos a mover por valores. Cuando estamos ahí, estamos conectando con nosotros. Ahí está el concepto de inteligencia cardíaca, que es que el corazón le hable a la razón para que podamos tomar buenas decisiones en nuestra vida. Y esto, el origen es la respiración. Qué curioso. O sea, la gente como yo, también me incluyo en el saco, creo que la respiración la orienta directamente a la obtención de oxígeno y fin.
es nuestra conexión vital, es capaz de cambiar nuestra actividad eléctrica cerebral, es capaz de pasarnos de estar absolutamente concentrados a despistados, es capaz de pasarnos de un estado somnoliente a uno de alerta, es capaz de pasarnos de un estado de alerta a un estado de atención y tranquilidad, solo con la respiración. A las 8 semanas de respiración sostenida 12 minutos al día en atención plena, hay cambios permanentes, ¿vale?, en la actividad eléctrica cerebral que perdurarán un mes después aunque tú dejes de hacerlo. Qué fuerte. Es una medicina lo que tenemos con la respiración. Es una de las medicinas de nuestra vida. Y es además una actividad que conlleva poco tiempo y que creo que... ¿Barata? Totalmente. La puedes hacer en cualquier momento. cualquier sitio. Nadie te lo va a notar. Ujú. Autobús, coche, Es verdad. avión, cama, casa. Es simplemente atención a mi respiración. No tengo que hacer nada. Y creo además que a los alumnos de tanto de infantil, de primaria, de secundaria, el inculcar un valor como es, si respiras correctamente, puedes regular tus emociones, puede ser muy interesante. Pero tan interesante como que así es, porque sabes que en el cerebro, y tú como experto en neuroeducación lo sabrás, en el cerebro la amígdala es la encargada de estar pendiente de los impulsos agresivos, de la defensa, de la reacción, porque es la que responde al miedo, ¿no? Es la que responde a un instinto muy primario. Si la amígdala funciona bien, el miedo te avisa, te va de la mano. El miedo es un avisador. Pero si la respiración no va bien, las emociones se apoderan de ti. Y esas emociones más primitivas muchas veces no te van a ayudar. Entonces, esas conductas impulsivas vienen muy mediadas por una falta de tomar contacto con la respiración. Hicimos un experimento hace unos años en un colegio aquí en Madrid, que era a los alumnos pedirles que respiraran entre tarea y tarea, que bebieran agua y que pararan un poco. Y luego medíamos la relación entre ellos y el rendimiento. La mejora fue increíble. Ya Solo ves. con oxigenar el cerebro con agua y con respirar. Qué fuerte, qué fuerte. Y bueno, leyendo por allí muchos artículos, también he visto que cuando alguien tiene un día muy ajetreado, ¿no?, como el permitirte ese autorregalo, ¿no?, el decir, voy a comprarme, no sé, yo es que me pongo siempre intento pensar en mí y digo, me apetece después de un día de mucho estudio, me apetece bajar al bar de enfrente y cogerme un trozo de tarta de queso y tomármelo. Ahí estoy despertando dopamina, imagino. Pero mi pregunta, es que esto ya es curiosidad de verdad mía, mi pregunta es, ¿qué pasa cuando se produce esa dieta de dopamina que se pide en la sociedad últimamente? Estamos envueltos en pantallas, estamos envueltos en esa satisfacción inmediata. Entonces, ¿es bueno o es malo? Yo siempre digo que la dopamina es muy buena, pero hay que mantenerla a raya. Y la dopamina buena, sobre todo, es la que nace desde dentro. Es decir, por ejemplo, si me voy a anestesiar con comida inconscientemente, la dopamina no va a ser buena. Claro. ¿Por qué? Porque estoy tapando una emoción desagradable, diciéndole a mi cerebro, necesito placer. Si soy consciente y digo, mira, hoy he tenido un mal día y me voy a comer un trozo de tarta, o al contrario, voy a celebrar con un trozo de tarta algo y soy consciente, es una dopamina buena. Y estoy siendo consciente, le estoy haciendo espacio. Pero si por un mal día o por estar agobiado me voy a pasar la tarjeta de crédito, me voy a tomarme 5 vinos y acabo pedo. Claro. Me voy a, yo qué sé, a comer hasta que no note ni el centro de saciedad, porque cuando tú estás muy estresado, el centro de saciedad está bloqueado incluso cuando no descansas por la noche. Esa dopamina, ese placer inmediato del azúcar, porque el azúcar es placer inmediato, es una droga inmediata, una pastilla, cualquier sustancia que tengamos externa, esta dopamina no es la buena. Porque además es una dopamina muy química que genera, por no ponerme muy técnica, otro circuito distinto en el cerebro que lo que te va a producir al día siguiente es un bajonazo. La dopamina buena se mantiene. Y la dopamina buena es cuando te hablas bien. Claro. Cuando en lugar de escuchar la voz desagradable, aprendes, no te digo que no la escuches, aprendes a decir, oye, el volumen de este mensaje lo tengo demasiado alto, voy a respirar, voy a dejarlo pasar, como decía Rumi, la casa de los huéspedes, que pasan los pensamientos y algunos son mejores, otros peores, y me voy a trabajar el quedarme también con mis cosas buenas. Me voy a ir con personas que sean nutritivas para mí, que me dejen ahí una buena alimentación. Esa es dopamina de la buena. Voy a dormir bien. Entonces hay que distinguir qué elegimos, porque la dopamina es muy placentera, pero está muy en el medio ambiente, porque la sociedad ha descubierto que
necesitamos ciertos anestésicos o que somos consumidores de anestésicos para estar bien. Y hay que ir... porque podríamos ser buenos consumidores de esos anestésicos y el tema es que al día siguiente, a los 2 días, estamos vacíos y nuestro cuerpo pide más. Pero pide más sumando enfermedad, no aportando salud. Claro, pues me queda clarinete. Claro, son de estas dudas, ¿no? Que le surge a uno de repente. Pero se puede brindar, se puede por pasar supuesto, bien, claro. se puede tomar tarta. Claro, pero quizás siendo súper consciente. Y escuchando a tu cuerpo y desde dónde nace esa necesidad del placer. Si esa necesidad del placer nace de compartir, de celebrar, de la alegría, fenomenal. Pero si nace de tapar una emoción, de estrés, de angustia, de estar sobrepasado, ahí por ahí no. De rellenar ese vacío. De rellenar por ahí no. Porque el vacío mañana va a ser mayor. Qué guay. Me encanta, muchas gracias. Un placer. Y quería preguntarte, ¿cuál es la razón? Bueno, imagino que habrá muchísimas razones por las que papás o mamás vienen aquí a tu consulta con algún tipo de, no sé, de afirmación sobre sus hijos o incluso ellos mismos, exigencia de ellos. Quería también entrar un poco en ese tema, por saber un poco cómo estaba el panorama. La mayor demanda que tengo de niños es porque tienen lo que los padres dicen, se portan mal en casa. Vale. Porque la mayor parte de los niños se suelen portar bien en el colegio, a no ser que haya un problema del neurodesarrollo o un problema asociado, que entonces estamos hablando de otro trastorno que a lo mejor tiene que ser intervenido desde el propio centro con apoyo escolar, con un refuerzo. Pero cuando no estamos teniendo un cuadro, que tampoco es que quiera decir que los trastornos del neurodesarrollo siempre se porten mal, pero que puede haber algún cuadro de, a lo mejor de un conducta. TDAH, un cuadro de conducta. Cuando un niño en el colegio tiene una conducta adaptada, que el colegio lo propicia mucho porque la rutina ayuda, porque las claves ayudan, porque la autoridad ayuda, ¿no? Porque la imitación del compañero ayuda. Cuando en el cole es un niño y en casa es otro, algo está pasando en casa. Entonces, la mayor parte de los padres se portan mal conmigo y quieren que el niño cambie algo que debe de partir inicialmente de una modificación del propio padre. Esta es la mayor demanda que hay en padres que vienen a verme cuando no hay un cuadro de fondo de otro tipo de trastornos de la infancia, simplemente son niños de alteración de conducta en el hogar. Hay otros que son con ansiedad, que también tenemos niños que tienen ansiedad por la comida, ansiedad a la hora de dormirse, miedos, y manifiestan eso también cuando son pequeñitos como si fueran problemas de conducta. Y suelen pegar a los padres, insultan, pegan a los hermanos, retan todo el rato. Esto requiere también de mucha formación de los padres. Y en adolescentes suele venir la demanda porque el adolescente le ha caído el ánimo, le ha bajado muchísimo el estado de ánimo y los padres se asustan mucho cuando empiezan a cambiar hábitos, cuando empiezan a despegarse de los amigos, cuando empiezan a encerrarse en su cuarto, cuando empiezan a estar muy metidos en las tecnologías. Los padres vienen muy asustados por si esa conducta ya no es normal y estamos ante un problema que puede llevar a una preocupación mayor, que ahora vamos a hablarlo claramente, que son las ideaciones de suicidio, las autolesiones. Esto es lo que más suelo ver. ¿Y cómo se puede actuar con pequeños consejos? Imagino que el tema es súper amplio, pero ¿cómo se puede tratar algo así con un adolescente? Porque veo mucho cambio de cómo era un adolescente de antes a cómo es el de ahora. Yo siempre lo he dicho, yo creo que en mi generación a nadie se le pasaba por la cabeza quitarse la vida. No estaba, siento que suena mal, pero es como si ahora se hubiera dado el permiso social o se hubiera puesto un poco, suena frívolo, pero de moda el, bueno, pues me puedo quitar la vida o me ideo con esta situación. Yo creo que todos en algún momento de nuestra vida hemos dicho tierra, trágame, la verdad, y en malos momentos hemos dicho, madre mía, ¿y si pierdo la cabeza? Porque puede pasarte. Y la adolescencia es una etapa hormonalmente muy loca. Es una etapa que las adolescentes viven muy hacia afuera, les importa mucho el comentario social. No tienen tampoco mucha sensación de apoyo en casa la mayoría porque se empiezan a separar de sus padres. No es que los padres lo hagan mal, es que simplemente se monta un poco esa relación. Entonces, cuando pasan estas cosas, la recomendación que yo le doy a los padres es, primero, cuesta mucho, porque lo que quieren hacer los padres es seguir tratando a esos adolescentes como si fueran niños. Es decir, yo te digo, te pregunto, incluso te marco la pauta y tú obedeces. Y esto no funciona así. Funciona al contrario, funciona desde la barrera, siendo un padre un poco más helicóptero, estando al lado pero sin meterte,
preguntando lo justo, ofreciéndote, interesándote por sus intereses, entendiendo que cuando alguien se autolesiona no está haciendo algo para fastidiarte, no le regañemos, sino al contrario, entendamos que está sufriendo tanto o está teniendo una ansiedad que la está canalizando por ahí, ofrezcamos ayuda nuestra o profesional y estemos al lado. Las sensaciones, ellos no van a querer que les fiscalicemos, ni que les supervisemos, ni que les demos consejos, solamente necesitan sentir que vamos a estar ahí. Y esto es muy importante. Y muchos padres necesitan aprender. Y yo la recomendación la hago siempre cuando vienen los padres y les pregunto cómo hacéis en casa, cómo es vuestra dinámica, cuándo surgen los conflictos, qué ha pasado, qué les dijisteis. Cuando conozco eso, empiezo a ver exactamente dónde ha habido el momento de fricción. Y empezamos a cambiar esa dinámica. El chico o la chica viene aquí a consulta para poder tener un espacio de desahogo, ¿no? De vómito, de comentar, de compartir sin que yo me asuste, sin que yo le juzgue. Al contrario, comprendiendo y hablando de cualquier cosa que se le pasa por la cabeza. Y en casa lo que hacemos es empezar a instruir a aprender a ser padres de adolescentes. Que no hay ningún manual. No. Cada día hay más libros que son buenísimos. Pero efectivamente no nacemos sabiendo ser padres, no nos enseña y entonces aprendemos con el ensayo y el error. Totalmente. Y hay veces que hay padres más intuitivos y otras veces menos. Pero yo te digo que salvo casos que he visto en la tele, ningún padre que he visto aquí, bueno, y menos aquí, ha tenido mala intención. Ha sido por no saber, por torpeza, por creer que el hijo era el que tenía que cambiar, por creer que el hijo era el que estaba ocasionando el problema. Pero en cuanto ven la situación, enseguida nace de repente el amor y se encuentran ante el desafío de cambiarse ellos mismos, claro. Claro. Fíjate, respecto a lo de cambiarse uno mismo, hay también otro libro que se llama Amar lo que es, no sé si lo conoces. Muy bonito. Y ahí es cuando te das cuenta que los conflictos con los demás, al final tienes que hacer un trabajo muy fuerte, introspectivo, y al final eres tú. Todo lo que pasa eres tú. Luego, por supuesto, hay causas externas, por supuesto, pero al final empiezas a tirar del hilo, ¿Cómo me encuentro yo respecto a esto? Ahí está. Y con esto hilo, ¿qué está pasando con los profesores ya no sé si tanto de primaria, pero de secundaria seguro? Que hace poco Silvia Álava nos contó que casi un 40% del profesorado de España estaba sufriendo tanto ansiedad como episodios de estrés. ¿Y cómo podemos arreglar tanto a nivel individual, sobre todo a nivel individual, ¿no? ¿Cómo podemos gestionarnos eso? Yo creo que la han dado muchas personas, que es que yo creo que esto pasa porque muchas veces hay una falta de conexión. Esto me recuerda a un experimento que hubo en Alemania hace muchísimos años, en los años 60, 70, los alemanes a veces investigaban con experimentos sociológicos y algunos incluso transgredían a veces la ética, pero lo hacían sin saber para estudiar el comportamiento humano. Y un grupo de amigos los metieron en una situación, voluntarios, en una situación en la que les pidieron a la mitad que fueran presos y a la otra mitad que fueran policías de esa cárcel. Pues todo en la primera semana, imagínate, un cachondeo, anda tú, que va mi amigo el policía. Todo era muy divertido, hasta que de repente tenían que cumplir un rol, y le dais la comida a esta hora. Era el rol de policía y el rol de preso. Y el preso dijo, que me des comida, y el otro dijo que no. Bueno, se acabó convirtiendo en un motín. De hecho, hay una película de esto, que aquello tuvieron que suspender el experimento, hubo heridos, hubo muertes, es decir, se metieron en el rol. ¿Esto qué quiere decir? Cuando se olvida uno de la conexión con el otro y se posiciona mucho en su rol y hay separación, yo creo que es donde el alumno se desconecta y el profesor se desgasta. Y cuando tú te desgastas, estás hacia afuera, dando, regañando, limitando. Hay un momento en el que tu batería interna se va a quedar a cero. Si tu batería interna se queda a cero, tu cuerpo somatiza. ¿Y cómo somatiza? Estrés, ansiedad, angustia, me quiero ir de baja, no puedo soportarlos, les voy a gritar, son horribles. Nos hemos metido en el rol contrario, ¿no? En el rol autoritarismo, que no es... El profesor es autoridad, pero no es el autor. Y el alumno en la rebeldía. Y lo que queremos es el alumno que piense, que le interese, que participe, aunque tenga sus momentos hormonales, vitales, y el profesor que se conecte con su corazón, y si ve a la clase agitada, pues
que se permita ciertas licencias de flexibilidad para cambiar las reglas del juego. Ujú. Yo creo que por ahí estaría. Está genial. Está genial. Además es que es eso, ¿no? Que cuando cada uno mira dentro de sí mismo, ahí es cuando empieza... ¿Qué me produce esto? ¿Qué me Claro. produce mi clase? Me produce rechazo. ¿Cómo puedo cambiar esto? Ujú. Y no puede ser que digamos, y yo por favor soy una gran admiradora de todos los profesores porque les he visto trabajar y se dejan la piel y todos inicialmente comienzan las carreras amando. El tema es que la educación agota mucho. Pero ¿qué le pasa a un profesor que dice, en lugar de decir qué me está produciendo esto, rechazo, cómo puedo cambiar, dice, a ver si llega el puente y descanso? Y no va de esto, porque esto vuelve a ser la dopamina. A ver Claro. si llega la noche y me tomo 3 copas de vino. Ujú. A ver si llega mañana y me tomo la pastilla. No, ¿qué está pasando? Porque yo quiero venir aquí, habrá días cansados y días que no, pero yo quiero venir aquí a disfrutar de mi pasión, que es enseñar. Ujú. Que nunca me olvide de mi vocación, que esta fue la que me trajo aquí. Claro. Fíjate, yo soy también víctima de haber pegado en algún momento un grito, pero automáticamente creo que es muy sano decir, ¿por qué acabo de hacer esto? Bueno, yo digo que en un momento da un grito para decir, imagínate, se acabó, y que la gente te preste atención, no es un grito No, agresivo. claro. Yo estoy en la piscina y veo a un niño ahogándose y automáticamente puedo coger a esa persona de los pelos y sacarla. ¿Estoy siendo agresiva y violenta? Ujú. No, he hecho un gesto agresivo para salvarle la vida. Entonces, si yo necesito que me atiendan, Ujú. puedo ejercer un mecanismo de un grito, de un toque, de una sirena, de un pito, de un juego. El tema está en cuando nos metemos en ese rol de yo me siento mal, no me siento tenido en cuenta, empiezo a regañar y empiezo a cumplir un patrón donde se me va más el rol de profesor que enseña y me meto en otro papel que no me corresponde. Claro. O sea, haciendo un poquito de introspección, pero bueno, Total. también conciencia, ¿no? Un poco de... Claro, y se trata de decir, si no estoy disfrutando, ¿cómo puedo hacer para disfrutar? Si tú disfrutas, esto está demostrado por la neurociencia, yo como doctora en neurociencia, si el profesor disfruta, el alumno también. Totalmente, son Así esponjas. Así Sí, sí. está. Pero de primaria, de secundaria, si tú disfrutas, pero pasa con las amistades, si tú disfrutas, ellos también. Ujú. Totalmente. Pues vamos a llegar al fin de la entrevista. ¿Qué se pueden encontrar los lectores en Neurofelicidad? En neurofelicidad se van a encontrar conceptos del cerebro fáciles, se van a encontrar algo de historia, se van a encontrar conceptos novedosos también acerca del alma, más filosóficos, pero sobre todo se van a encontrar con la parte que a mí me gusta muchísimo, que es cómo podemos potenciar esa inteligencia del corazón para que nos conectemos con el amor que somos, porque es que somos amor total y a veces estamos nublados por emociones primitivas que lo que hacen es generarnos pensamientos que no son nosotros, que son pensamientos que nos van a hacer daño y se van a encontrar con un camino desde la neurociencia para volver a ti, volver a casa y ser mucho más feliz. Qué bien. Jolín, Ana, pues muchísimas gracias por la entrevista de Abolio a Lápiz y espero de verdad y con todo de corazón que te vaya súper, súper, súper bien. Muchísimas gracias a ti, de verdad ha sido un placer y estoy feliz de estar aquí. Qué bien, muchas gracias. A ti.